Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa aquí en Conversando con Villegas. El día de hoy tenemos el gusto, el agrado y el honor de tener a un invitado especial de lujo, el amigo, el señor Enrique Valderrama, columnista de opinión del diario Expreso y también columnista del portal web Punto de Encuentro. Asimismo, presidente de la Asociación Civil Centro para la Democracia Social y un militante activo y líder juvenil del Partido Aprista Peruano, un líder del APRA, un líder joven del APRA, del Partido Aprista Peruano. Amigo Quique, muy buenas noches. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, querido Walter, gran amigo de tantos años, además un cabal demócrata, un inteligente abogado y además un hombre perseverante, puesto esta entrevista prácticamente casi no ve la luz, ¿no? Sí, pues de verdad, porque hemos tenido algunas fallas técnicas en el Facebook Live, hemos hecho varios intentos y bueno, felizmente ya con la gracia de Dios hemos, sobre todo también a tu perseverancia, también hemos podido resolver también superar, ¿no? Esos eh, desperfectos técnicos, ¿no? Desde el Facebook Live y ahora estamos aplicando esta nueva modalidad de Zoom, ¿no? Y bueno, ante todo te agradezco una vez más por la entrevista porque, bueno, no cejaste en el intento tú tampoco de poder eh, tener una entrevista conmigo y en verdad te agradezco tu buena fe y tu buena voluntad también al respecto, Kiki. No, Gracias, de verdad. encantado de estar en tu espacio, el cual además me parece muy importante, pues una expresión de libertad y de periodismo ciudadano, que me parece que tanta falta le hace en un Perú que solamente conoce la sociedad civil a través de la lupa de los amigos de la izquierda sanisidrina, de la izquierda criolla, y creo que es bueno que otras expresiones más socialcristianas, auténticamente democráticas, incursionen también en este tipo de participación a través de esto que creo que es una suerte de periodismo ciudadano. A tus órdenes, Walter. Gracias, Kike. Y efectivamente yo creo que lo que debemos incentivar ahora con todas estas armas, mecanismos y herramientas de la información, efectivamente tú lo has dicho, ¿no? Debemos incentivar el periodismo ciudadano porque depende de nosotros los ciudadanos poder incentivar la fiscalización, la vigilancia y el control ciudadano de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades públicas y de nuestras autoridades políticas. En verdad, yo creo que eso forma parte del activismo político ciudadano que todos los mayores de 18 años tenemos como derecho, ¿no? A la participación política. Así es que, bueno, el día de hoy vamos a tratar, haremos juntos un análisis del mensaje presidencial, pero sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Que estamos ya ante el último mensaje presidencial, ¿no? De Martín Vizcarra. Sobre todo quisiera saber cuáles son tus impresiones, qué, qué te dejó el mensaje de Martín Vizcarra, cuál es tu enfoque, cuál es tu punto de vista, eh, qué es lo que finalmente como conclusiones tienes tú al respecto del mensaje presidencial de Martín Vizcarra. Por favor, Kike, adelante, gracias. Rápidamente, y me gustaría conocer también un poco las tuyas. Mira, creo que este mensaje ha sido bastante mediocre, ha sido un mensaje en el cual Vizcarra ha reafirmado una de sus tradiciones, lamentablemente, que es la implementación de un discurso de mitomanía, de mentira sistemática, pero ha reculado en otra de sus tradiciones también. Recuerda que en el año 2018 él plantea la no reelección de los parlamentarios. Y en el año 2019, él plantea el adelanto de elecciones, dos planteamientos disruptivos anunciados el 28 de julio. Por ello, algunos pensaban que este 28 de julio él iba a plantear también alguna medida que le permitiese recolocarse de alguna manera en el tablero político, cosa que no ha podido concretar porque la verdad que ya no le queda mucho espacio. Por lo tanto, mi primera impresión de este mensaje como parte uno es Vizcarra no ha tenido la valentía democrática ni ha sido consciente de que era una obligación moral para él pedirle disculpas al Perú por la mala gestión que ha realizado.
creo que es de políticos honestos, no solamente en términos económicos, sino también en términos morales, pedir disculpas al país, o por lo menos tener una autocrítica. Y creo que esta gestión tiene inmensas deficiencias que han agravado las circunstancias de la pandemia y por las cuales el presidente no ha pedido disculpas, no ha pedido perdón, ni tampoco ha hecho una autocrítica. Creo que eso es una de las primeras cosas que marcan para mí un punto grave, gravísimo del mensaje presidencial. ¿Recuerda tú el asunto este de la restricción de la asistencia a los mercados, por ejemplo, reducidos en tantas horas? Es obvio y es natural que si tú tienes una masa de 100 y la distribuyes durante 8 o 10 horas, la aglomeración va a ser una proporción de aproximadamente 10, si fuese en 10 horas. Pero si esa misma masa tú la divides solamente entre 4 o entre 5, se va a multiplicar por 20, por lo tanto la aglomeración va a ser mayor. Y lo que se buscaba era no que la gente esté necesariamente más temprano en sus casas, sino que hubiera menos aglomeración. Ese debió haber sido la idea. Y no era nada novedoso, porque de acuerdo a lo que China nos cuenta, de acuerdo a lo que China le cuenta al mundo, esto se originó en un mercado en Wuhan. ¿Y acaso no se le ocurrió al presidente Vizcarra, a su equipo de prospectiva, que lo primero que había que ver cómo funciona, ver cómo debía funcionar para evitar una propagación agresiva del virus eran los mercados? Pues mi primer comentario, Walter, sería la falta de autocrítica. Para mí eso es grave, gravísimo. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Enrique, en el sentido de que el actual presidente de la República, pero hay que llamarlo presidente de facto, ¿no? Tras la disolución del Congreso anterior, porque fue una disolución fáctica, efectivamente no ha hecho ningún tipo de autocrítica, ningún tipo de mea culpa y tampoco ningún tipo de acto de contrición, ¿no? El presidente actual, el señor Martín Vizcarra, en un acto un acto de soberbia, ¿no? Totalmente ensoberbecido, ¿no? O sea, lleno de vanidad, de ego, ¿no? Prácticamente desde ayer se hizo el autobombo, se ha echado palmas a sí mismo, no hay necesidad de que nadie, pues, sea su escudero, ¿no? Él mismo es su escudero de sí mismo y él dice, ¿no? Que él es uno de los pocos presidentes de la República de América Latina o de América del Sur, de América Latina y del mundo, que brinda pues una constante información oficial de lo que viene sucediendo en tiempos de pandemia, ¿no? Aquí en el Perú y bueno, digamos en comparación con otros países, ¿no? Eh, ¿A ti qué te parece esa locución que dijo Vizcarra respecto a lo que yo te estoy señalando ahorita? Hay que señalar, para ser realistas y justos con el análisis, realmente, un punto importante. Vizcarra, yo creo que en términos reales, y lo dice una encuestadora seria como CIT de Saavedra, no las demás encuestadoras que creo que están en un esquema de quizás evitar perder auspicios o contratos, auspicios no, contratos con el Estado, ¿no? Pero CIT Ujú. señala que Vizcarra tiene más o menos 45%, muy distinto a los más de 70 puntos que le dan las demás encuestadoras, pero 45 puntos porcentuales, si tú lo comparas con el promedio latinoamericano, te darás cuenta que Vizcarra aún con los 45 puntos, y no los 70, es el presidente más popular en el marco de la pandemia. Por lo tanto, lo que hay que reconocerle es que, como ha dicho más o menos Carlos Meléndez, yo no diría es un buen político, porque bueno tiene connotaciones morales, ¿no? En todo caso, diría que es un político astuto, que es un político hábil, que evidentemente no es un estadista. Por lo tanto, yo creo que él intenta hasta el final tratar de manejar una narrativa relativamente victoriosa para que pueda terminar su gobierno con algún grado de manejo, con algún grado de espacio para la maniobra política. Sin duda es un punto a analizar. Y el segundo aspecto que yo quería destacar del mensaje presidencial es la persistencia en la mentira sistemática, sobre todo asociado a la cantidad de fallecidos, e incluso desmentido prácticamente inmediatamente por su ministra de Salud, que hace unas horas ha mencionado que aproximadamente deben ser más o menos unos 43.000 los fallecidos. Creo que, por lo que hemos estado hablando con diferentes especialistas, el número de defunciones debe llegar a más de 50.000. Por lo Así es. tanto, el gobierno ha mentido sistemáticamente todos estos meses, todas estas semanas, también descubierto por sus mismos asesores comunistas como Matuk,
quien dijo que estábamos en 47.000 por lo menos, aproximadamente. Por lo tanto, creo que el presidente el día de ayer en el mensaje tenía la gran oportunidad de decir la verdad respecto al tema de los fallecidos, respecto al tema de los contagiados, que de repente ni siquiera pueden calcular. Pero respecto al tema de los fallecidos, él tenía la inmensa oportunidad el día de ayer de decir la verdad, no lo hizo y prefirió mentir. Prefirió mentir, prometiendo además una serie de cosas que no va a realizar. Diciendo que va a entregar un segundo bono de 760, cuando ni siquiera sabemos si el primero fue entregado adecuadamente, lo cual me parece que es un escándalo mayúsculo. Por lo tanto, no le creo a Vizcarra y creo que, como segundo tema de análisis, la persistencia que tiene en la mentira, en defraudar a su palabra es muy grande. Quizás es un mitómano de marca mayor, superior, incluso te diría Alejandro Toledo. Estamos totalmente de acuerdo, Enrique, en el sentido de que es un gran mitómano y efectivamente está al mismo nivel o incluso a un nivel superior de Alejandro Toledo, porque siquiera hay que recalcar o resaltar que tomando las palabras de Alejandro Toledo, él siempre se jactaba o hacía referencia de que sus manos no están manchadas de sangre. Esas eran las palabras o la frase o la expresión de Alejandro Toledo tan recurrente, ¿no? Siempre decía con su voz engolada, ¿no? Mis manos no están manchadas de sangre. Pero ahora, hoy en día, con este presidente actual, con Martín Vizcarra, ¿qué se puede esperar? Eh, Efectivamente, sus manos, el señor Martín Vizcarra, hay que decirlo claramente, con todos los puntos sobre las sillas, con negrita, resaltado y subrayado. Sus manos sí están manchadas de sangre. Y el señor Martín Vizcarra, una vez que se vaya del gobierno, acabe su periodo presidencial o se retire del gobierno, él tranquilamente puede ser denunciado por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, por homicidio culposo, por una negligencia criminal en sus actos de gobierno con respecto a la pandemia del coronavirus y finalmente por exposición de personas al peligro, al riesgo. ¿Tú qué opinas al respecto, Quique? Bueno, ha habido en algunos países, tú sabrás por las noticias que circulan en las redes, que algunas iniciativas de la sociedad civil buscan a sus mandatarios, someterlos, a sus ministros de salud y a sus mandatarios, someterlos a algún tipo de juicio o denuncia por delitos de lesa humanidad, por delitos de negligencia, negligencia en el marco de pandemia, me parece que es el término que se está usando. Y evidentemente no te quepa la menor duda de que Zamora seguramente será requerido ante la justicia, porque creo que es el principal responsable operativo al ser ministro de Salud. Y luego Vizcarra también, sin duda. Y por eso yo creo que se prepara un plan de continuidad. Yo creo que cuando Vizcarra tuvo la oportunidad de enmendar de alguna forma alguno de sus errores en el mensaje presidencial, diciendo la verdad y tratando de corregir un poco sus decisiones, y al no hacerlo, él está orientado a una estrategia más bien de que alguien cercano a su facción pueda de una manera u otra acceder a Palacio de Gobierno en el año 2021 y le pueda cubrir las espaldas. Creo que eso es algo clave y básico, que él lo está intentando hacer sin duda, y que hay que revisar un poco el abanico de candidatos para darnos cuenta que probablemente esté tratando de empoderar a algún actor de reparto para disfrazarlo protagonista. ¿Quién o quiénes crees tú que serían esos actores de reparto a quien o quienes Vizcarra los prepararía para que sean los futuros protagonistas o el futuro protagonista, mejor dicho, desde la casa de Pizarro como el presidente de la República del Perú del año 2021 al 2026? ¿Quiénes son para ti o crees tú quiénes serían los títeres o los próximos títeres de Martín Vizcarra en la presidencia de la República? Las marionetas Así es, las de la, marionetas. de la coalición, o Así los es. actores de reparto disfrazados de protagonistas. Lo que yo creo es que el tercer punto de análisis del discurso presidencial es, de mi parte, está muy relacionado con lo que tú estás diciendo en este momento. Y es que en el país realmente manda lo que yo he denominado, junto a un grupo de intelectuales del partido aprista, la constructocracia, es decir, el gobierno de las grandes constructoras
de las megafirmas brasileñas aliadas con el Club de la Construcción. Y gobiernan el país prácticamente hace 20 años, con excepción del gobierno del APRA, en donde hubo auténtico marco de libre mercado y donde pudieron venir inversiones de todas partes del mundo a invertir en el Perú y generar empleo. Entró Susana Villarán, entró Ollantumala a la alcaldía de Lima y a la presidencia de la República fundamentalmente, y se pusieron la camiseta brasileña y prácticamente los únicos que gobernaban el espacio empresarial en el país eran los brasileños. Por lo tanto, creo que la constructocracia es la que manda, por lo tanto, creo que Vizcarra es un hombre que ha perdido poder. Creo que hoy día Cateriano es una persona sumamente empoderada que responde a estos poderes, al poder de la alianza de la constructocracia con la alianza de la tecnocracia humanista, la tecnocracia politizada humanista. Recuerda que están muy bien colocados en el poder del Estado, altos funcionarios humanistas que suman más o menos alrededor de 15 viceministros. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente va a ser el 10º año del humanismo en cuanto a su gestión, por lo menos a su manejo del crecimiento económico, de la lucha contra la pobreza y en el marco de una pandemia aún peor. Por lo tanto, el candidato de la continuidad no es el candidato de Vizcarra. Ojo, como este premier tampoco es el premier de Vizcarra, este premier es el premier de Odebrecht. Y lo que está preparando Cateriano es el camino para el candidato de Odebrecht. Yo creo que un gran aspirante a ese esquema es Salvador del Solar, sin ninguna duda. Ojalá que me equivoque. No parece ser una persona que actúe por cuenta propia. Me parece que hay todo un esquema detrás. Ni me parece tampoco que su paso por el Ministerio de la Cultura y luego por el Premierato hayan sido pasos dados al azar. Parece que lo han estado preparando para un futuro un tanto más grande, ¿no? Y la verdad que si él llega sin ninguna formación política para todo efecto práctico, va a ser pues un títere, una marioneta de las circunstancias y los poderes fácticos que gobiernen alrededor de este esquema de la constructocracia y de los oligopolios en el Perú. Y creo que eso es algo muy lamentable. Por lo tanto, ese es el esquema. Hay una continuidad, sí, no de Vizcarra, sino de los poderes que están detrás de Vizcarra y sostienen a Vizcarra. ¿Tú crees que dentro de esas marionetas, y te los digo y te los doy con nombre y apellidos propios, ya que tú has dado un nombre, Salvador del Solar, ¿tú crees que dentro de esos títeres o de esas marionetas, conjuntamente con Salvador del Solar, como candidatos títeres o candidatos marioneta también podrían ser George Forsyth, Julio Guzmán, eh, Verónica Mendoza y hasta Daniel Urresti? ¿Sí o no y por qué? Mira, yo considero que se van a construir 4 grandes sectores en la política electoral de los próximos meses orientada hacia abril. El primer sector, el sector de la continuidad, que va a ser apoyado por recursos públicos de Palacio de Gobierno, de alguna forma orquestado por Cateriano fundamentalmente. En ese espacio pugnan por entrar, sin duda, Salvador del Solar, sin duda, Julio Guzmán. Lo de Forsyth no estoy muy seguro, pero parece que también se orienta a eso, ya que el poder de la mayoría de medios de comunicación lo ve con bastante simpatía, y eso es una cuestión que puede significar una expresión de las ramificaciones del poder que gobierna el Perú realmente, ¿no? Porque recuerda que las constructoras tienen algunos intereses empresariales o ramificaciones empresariales alrededor de los medios de comunicación, justamente, eso no es un secreto. Por lo tanto, habría que observarlo. Yo no lo veo tan claro en el caso de Forsyth. Vamos a ver qué sucede. Un segundo espectro es el espectro del populismo. Verónica Mendoza está jugando claramente a ubicarse como una populista de izquierda, radical, y va a intentar recoger el descontento de alguna forma que se origine, sobre todo en el sur del Perú. Y yo creo que va a apelar a eso, básicamente. No se va a intentar socialdemocratizar, sino más bien se va a intentar radicalizar. Y esa apuesta va a ser complicada porque va a competir en ese sector con un Urresti, mucho menos conceptual, sin duda, pero mucho más efectivo a todas luces. Muy vulnerable, además, por las denuncias que tiene, por su pasado un tanto complejo. Yo le acabo de decir en Twitter que creo que es una propuesta bastante justa para el periodismo nacional, que el mártir del periodismo, Hugo Bustíos, sea condecorado, haciendo que una de las salas, quizás la sala de prensa del Congreso, lleve su nombre, ¿no? Y que estoy seguro que las bancadas del Congreso ninguna se opondría. Veremos qué piensa Podemos Perú y él mismo de eso.
pero es un hombre muy vulnerable. No lo veo con la capacidad de sostener el largo aliento de una campaña. Tiene muchos flancos abiertos. Al que veo peligroso en términos democráticos, yo soy un demócrata, tú lo sabes, es Ujú. a Antauro Humala. Yo creo que él, si le permiten por alguna argucia postular, va a tener un arrastre popular bastante importante. Venido fundamentalmente al sur del Perú. Mira, los sectores descontentos en el sur del país con justicia, descontentos con justicia, entre Verónica Mendoza y Antauro Humala, creo que no se lo piensan ni un cuarto de segundo. Apoyarían a Antauro, sin duda. Me preocupa él porque él sí podría despertar ese tipo de articulación un poco mayoritaria en esos espacios. Luego hay un tercer espacio que es el espacio de lo que podría ser la izquierda ONGera, los llamados caviares, que no se sumen al populismo, pero que intenten una salida mixta. Y eso está muy relacionado con lo que pase con el primer grupo. Si el gobierno descarta, por ejemplo, a Salvador del Solar, esta agrupación de repente lo puede promover como parte de su esquema, o si descartan a Guzmán, podría ser también, o a otro más, Nieto Montesinos, algún otro. Va a haber ahí un candidato que reivindique el progresismo, digamos, o el falso progresismo, como yo le llamo, ¿no? Y el cuarto espacio es el espacio que considero más importante desde donde se puede gestar un programa de cambio social en el marco democrático. Y es un espacio que tiene que ver mucho con la descentralización, con la mirada regional, pero también con el cambio social y en el marco del respeto a las libertades. Una suerte de programa de choque, de cambio social, pero sin romper el marco democrático. Una cosa diferente a Humala, por ejemplo, Antauro. Porque ya sabes que Ollanta la única transformación que buscaba era la de su bolsillo, ¿no? Imagino que Antauro también, pero por lo menos está llevando su prédica de lo que se ve externamente de una manera mucho más creíble para algunos. Pero te decía, ese espacio es el espacio natural del APRA, para todo efecto práctico. Lo que pasa es que el partido se encuentra en un proceso sensible por la muerte de Alan García, por los resultados del 26 de enero, por nuestras disputas internas y por nuestra falta de claridad para construir la unidad y la renovación. Y estoy seguro que ese proceso se irá dilucidando en los próximos meses. No creo que nos alcance para llegar con algo absolutamente estructurado, por lo menos solos, en abril del año 2021. Esperemos que sí, y si la decisión es ir con candidato propio, hay que apoyarla sin duda firmemente. Pero me parece que estamos complicados. Podemos ser una sorpresa sin duda, y vamos a luchar por eso, pero hablando de un análisis general, hay que estar a la expectativa con cautela. Pero otros que pelean por ese espacio, por ejemplo, son Acción Popular. Acción Popular tiene un nivel importante de alcaldías en Lima, tiene un par de gobiernos regionales, y el problema que va a tener es, uno, las facciones que están en Acción Popular, que son contradictorias entre sí, y dos, las gestiones que han hecho justamente sus municipios. Los municipios de Acción Popular en Lima son un absoluto desastre, y creo que las gestiones regionales no se quedan atrás. Y el otro que aspira a llenar ese espacio regionalista con prédica popular es APP de Acuña, ¿no? Que tienen muchos municipios distritales, provinciales, tienen gobiernos regionales. Si ellos encuentran la fórmula para tener algún grado de adhesión en línea importante, yo creo que se convierten en una opción a considerar en el sentido de llenar ese espacio. Vamos a ver lo que sucede, pero es mi respuesta un poco a lo que tú me dices, ¿no? ¿Quiénes responden a Palacio y quiénes responden a otro esquema? Hay que ver, yo creo que la primera opción es Salvador del Solar, sin duda. ¿Por qué te preocupa Antauro Humala? ¿Tú crees que Antauro Humala sea un candidato títere, un candidato marioneta que vaya a responder realmente a los intereses de Martín Vizcarra? No, ¿Sí o no? no, ¿Y por no, qué? no, no. ¿Por qué? Es como que tú me dijeras, como yo te dijera, me preocupa César Walter, que César Acuña llegue al poder. Y tú me dirías, ¿tú crees que Acuña sería un títere de Vizcarra? No, yo creo que no sería un títere de Vizcarra, pero creo que haría un pésimo gobierno, ¿no? Y lo mismo me pasa y me provoca Antauro Humala, evidentemente con mayor temor. Mira, lo que empiezo a pensar es que se configura un escenario, algo así como, no diría la ciudad, pero sí,
el país de los espejos y los espejismos, ¿no? Algo así como el final de la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, porque pareciese que el momento que vivimos, histórico, es muy similar al que vivimos hace casi 100 años. Tuvimos nosotros hace 90 años aproximadamente, poco más de 90 años, un episodio que conmovió al mundo y que tuvo inmensa repercusión en la política latinoamericana y la política peruana. Tuvimos el crack del 29, que fue brutal para la humanidad. Y ahora tenemos el COVID-19, que evidentemente también está siendo brutal en términos de Sí, empleo, claro, en términos de salud pública. Muy bien. por Tenemos supuesto. entonces una prédica populista de un presidente que hace la finta de ser populista, no lo es, pero tiene el discurso populista, un Congreso que le responde en los mismos términos populistas, por lo tanto ya crearon un marco populista, así jueguen a la verdad o a la mentirita, ya crearon el marco populista. Pues bien, hace 100 años más o menos gobernaba Leguía, que había sido un hombre que había salido del esquema de lo que llamaron la República Aristocrática. Luego se fue, tuvo un viaje fuera del Perú que le permitió modernizar algunas ideas, vino con un discurso distinto, rompió con el viejo civilismo, realizó un gobierno modernizante en una etapa, tuvo incluso un eslogan, La Patria Nueva, una serie de virtudes, incluso pues Vizcarra no tiene ni por soñar, ¿no? Pero luego en el proceso se convirtió en un dictador, terminó siendo un dictador, reprimiendo a la oposición y tratando de enquistarse en el poder. ¿A dónde orilló esa circunstancia? A que el país se configurase ya un momento de cambio social, un momento populista. Y en ese momento populista aparecieron dos grandes corrientes. Apareció una corriente de cambio social, sin duda, popular, con relación con el militarismo, con el enfoque militar, porque lo dirigía además un militar también, que hablaba incluso en nombre de la revolución, ¿eh? Por más que hubiera tenido una alianza con la oligarquía, que fue Sánchez Cerro. Y apareció un movimiento nacional popular de izquierda democrática, pluriclasista, un frente único, liderado por un demócrata, un tipo además brillante, creo que el peruano más ilustre que ha visto la patria en muchos años, ¿no? Y este discurso de cambio social del APRA irrumpe y polariza justamente con el otro discurso que también tenía elementos de cambio social y de pueblo. Es decir, en otras palabras, populismo antidemocrático contra un enfoque de izquierda democrática de cambio social y de mayorías populares. Yo me temo que podemos estar al borde de repetir ese escenario. Y por este lado de aquí puede estar, no digo Antauro, pero un Antauro. Y está más o menos claro. Y la pregunta que yo traslado a los televidentes de tu espacio, en el cual me siento honrado de participar, ¿quién está en este lado? ¿Quién se ha preocupado de construir esa agenda social que pueda integrar a más de una clase, que sea una propuesta y una visión del país para los siguientes años? No existe. Es muy peligroso, muy peligroso. Por eso te digo que tengo cierto temor. Claro que sí, te entiendo perfectamente lo que tú dices, señalas o planteas. Por otro lado, ya que dado que tú eres un joven militante aprista, un líder juvenil aprista, un joven aprista, eh, quisiera que nos aclararas cuál es el sentir de un aprista, dado que tú eres un militante activo aprista. Cuando tú escuchas al presidente de la República actual, al presidente de facto, Martín Vizcarra, decir, ¿no? Durante el inicio de su gobierno, ¿no? Desde que inició, desde que asumió el mando, ya desde el año 2018, si no me equivoco, ¿no? Echarle prácticamente la culpa de todo a lo que él llama, tilda y o denomina el Fuji-aprismo. Y me hace recordar, dado que tú mencionabas hace un rato a Alejandro Toledo Manrique, y tú hablabas de un nivel de mitomanía, ¿cierto? De mitomanía superior incluso que la de Alejandro Toledo Manrique, y en lo cual yo coincido plenamente contigo. Y es más, digo, ¿no? Dándole en parte cierto beneficio a la duda,
o es un nivel de mitomanía igual, similar, afín, o tal vez, como tú bien dices, superior al de Alejandro Toledo Manrique, porque también hay que recordar que Alejandro Toledo Manrique, desde que cuando fue presidente de la República del año 2001 al 2006, todos sus errores políticos, todos sus desaciertos, todos sus vaivenes políticos, todos sus fracasos, toda su incapacidad política, personal y toda su incapacidad, ineficiencia e ineficacia de gestión de Alejandro Toledo Manrique, todo le echaba la culpa a lo que él llamaba o denominaba el fujimontesinismo. No sé si tú te acordarás, ambos somos jóvenes, éramos más jóvenes aún en aquella época, y ahora se vuelve a repetir nuevamente lo mismo con este señor presidente, bueno, si se le puede llamar señor y también si se le puede llamar presidente, a Martín Vizcarra, que ahora ya no se le llama fujimontesinismo, sino ahora, y ya no se le echa la culpa al fujimontesinismo, sino que ahora la culpa de todo, de todos sus fracasos, de todas sus impericias, de toda su incapacidad, Martín Vizcarra le echa la culpa de todo a lo que él llama, a ti lo denomina, el fujiaprismo. Quisiera saber cuál es el sentir de un joven aprista como tú frente a ello. ¿Cuál es el sentir Bueno, de un joven líder aprista como tú al respecto? Por favor, Quique, me adelante. confirma sin duda que el APRA nunca muere, ¿no? Porque es básico revisar la historia. Uh -huh. Perdón. Sí, Lo que lo Quique, que podrías, me, discúlpame, ¿podrías rebobinar o retroceder o reiniciar tu respuesta porque se fue la señal Sí, de todo, tu voz? sigamos. Y ahora ya estoy conectado ya al audio. Ya, Te perfecto. decía, a mí lo que me genera esto es que el APRA de alguna forma se mantiene con vida, que el APRA nunca muere, porque yo considero que hemos sido la excusa para tapar la inacción de muchos dictadores y muchos incapaces que buscan un enemigo al cual de alguna manera arrinconar y de alguna manera generar a través de sus aliados, sin duda en algunos medios de comunicación de la época, la percepción de ser el enemigo a derrotar. Y cuando el enemigo a derrotar de los que entramos en política, sin duda tiene que ser la injusticia social, tiene que ser la iniquidad, tiene que ser una serie de flagelos que azotan nuestra patria. Pero ellos más bien lo que quieren es, al parecer, entrar con sus amigos y saquear el Estado. Sus amigos grandes, sus amigos pequeños, los grandes constructores, sin duda los oligopolios que gobiernan este país y los pequeños, la red de amigos, pues, de la izquierda criolla, a los cuales sirven con asesorías, con una serie de cosas. Hay un esquema de saqueo del Estado, eso hay que decirlo también, producto de esta alianza contra natura entre una suerte de derecha mercantil y sus empleados caviares. Ellos le ponen el dinero y los otros le ponen su agenda progresista, falsamente progresista, que además esconde ciertos debates potentes que hay que acometer, ¿no? O el tema de la minería, por ejemplo, la diversificación productiva, que es uno de los temas. Y en realidad es un instrumento argumental contra la minería, esa es la realidad. Pero yendo a tu pregunta, yo considero que el partido, como en otras ocasiones, va a volver a tener un nivel de aceptación importante, siempre y cuando logramos resolver los grandes problemas que tenemos en el medio de consolidar la unidad y la renovación del partido. Si el partido está unido y el partido está renovado en el mediano plazo, estoy convencido que la sociedad volverá a ver al APRA. El Perú necesita al APRA, necesita su partido. El Partido Popular pluriclasista, construido desde abajo, con doctrina, con programa, con organización y con gente muy capaz a lo largo y ancho del país. Hoy día no lo pueden ver porque nuestra guerra contra el humanismo, lamentablemente no propuesta por nosotros, nos desgastó muchísimo. Fueron 5 años inacabables de ataques, de ida y vuelta. Evidentemente ellos con el poder del Congreso de la República, con el poder del gobierno central, y luego vino Kuczynski a intentar de alguna manera construir un esquema de cooptación mercantil de los parlamentarios de oposición o de los grupos de oposición, entre ellos creo que rozó también al partido, sobre elementos que ya no valen la pena recordar. Eh,
y luego vino Vizcarra, ya no tengo ni siquiera ya que detallar cómo se tensaron las cosas con Vizcarra en la presidencia y lo que pasó con Alan García. Y eso nos golpeó mucho. Y un movimiento, por más firme y sólido que pueda ser, no se recupera fácilmente de eso. Yo te digo, el 2 punto a tantos por ciento que logramos en enero, prácticamente ha sido un conteo de padrón. Es decir, esos son los 400.000, poco más de 400.000 que votaron por nosotros en enero de este año. Ha sido prácticamente militantes que sin duda son militantes apristas. Yo no creo que haya habido mucho voto ciudadano, porque prácticamente el APRA no fue invitada prácticamente a los espacios centrales en las regiones y en Lima. Estuvo un poco desaparecida, me parece que a propósito, y además con un gran peso encima por todo lo que acababa de ocurrir, en el marco además de su denuncia fundamental del cierre del Congreso. Pero esto se soluciona en el mediano plazo si construimos una narrativa alternativa, si construimos un programa de cambio social, si construimos un nuevo modelo organizacional básico y evidentemente si empoderamos nuevos voceros. Me parece que eso es fundamental. Hay mucha gente de talento y de valor en el partido que estoy convencido que deben tener una oportunidad para hablar por el partido, para escribir en nombre del partido, para organizar en nombre del partido. Hay muchos, no solamente en Lima, sino también en el interior del país. Y yo creo que eso tiene que ser una de las formas como el partido salga de esta crisis y se relance. Y te garantizo que no va a ser ni el último autoritario ni el último incapaz que atacará al APRA en los próximos 50 años. Dinos, Enrique, como primicia para quien conversando con Villegas, ¿el APRA se presentará a las próximas elecciones presidenciales del año 2021? ¿Sí o no? Y el APRA también además lanzará a candidatos al Congreso. Tendremos próximamente, valga la redundancia, en las próximas elecciones al Congreso de la República, congresistas del APRA, congresistas del Partido Aprista, sí o no. Por favor, Quique, danos esa primicia aquí en mi programa Conversando con Villegas. Gracias. Yo creo que el partido tiene que evaluar el mejor mecanismo de participación, si es con una candidatura individual o es una candidatura armando una coalición mayor. Yo creo que de esto debe forjarse de acuerdo a las necesidades del país. Si se forma una candidatura de coalición alrededor del candidato de Palacio, el candidato de los grupos económicos de la construcción brasileños, aliados con el Club de la Construcción y algunos otros espacios más, si hay una coalición de varios operadores alrededor de eso, yo creo que la oposición democrática e institucional no debería cometer la torpeza de ir muy separada. Deberían ir por lo menos en bloques grandes, ¿no? No tener 20 candidaturas, 15 candidaturas. Creo que hay que evaluar esa posibilidad. Pero sin duda el partido tiene que participar de todas maneras. Creo que sería un error no participar, ya sea en el marco de una gran coalición social y democrática, o de un frente popular y republicano, o en todo caso como candidato propio y con la estrella del partido. Ambas formas de participación son válidas. Ya estaremos en las siguientes semanas y meses resolviendo de qué manera debe ser, pero yo creo que la conformación de las listas, sobre todo, tiene que ser una conformación teniendo en cuenta las cualidades personales de los candidatos, sin duda, pero el manejo, sobre todo, de un discurso de transformación y de cambio social que es sumamente importante y fundamental, y aprovechar para impulsar a la palestra electoral nuevos voceros que el partido pueda requerir y que existen ahora no solamente en Lima, sino en el interior del país. Hay que aprovechar esta elección para proponer candidatos de renovación en las listas parlamentarias. Eso me parece fundamental. ¿Quién sería para ti, quién es o quién sería para ti el candidato idóneo o el candidato ideal para el APRA, para el Partido Aprista Peruano, en estas circunstancias actuales, bajo la coyuntura actual, bajo el contexto actual? Bajo el contexto actual, ¿quién es o quién sería el candidato o candidata idóneo o idónea para el Partido Aprista Peruano para las próximas elecciones presidenciales del año 2021? Por favor, Quique, te escuchamos. Hay que evaluarlo todavía. No han expresado mucho su deseo de participar en las internas. Creo que Abel Salinas y por ahí alguien más expresó su deseo, pero hay que esperar. Estoy seguro que con el paso de las semanas vendrán mejores opciones.
hay que ser cuidadosos con ese tema porque es muy delicado. No se puede estar jugando con una nominación presidencial en un partido que tiene casi 100 años. Creo que hay que esperar con calma a ver quiénes más manifiestan su deseo de representar los colores del partido de allá de la Torre. Hay que esperar con calma. Roque Benavides, para ti representa o representaría esa fuerza, ímpetu y posición de centro izquierda o de izquierda democrática del APRA. ¿Tú lo ves a Roque Benavides como el candidato del APRA o en todo caso dentro de una coalición con el Partido Aprista Peruano? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Quique, Veo te que es escucha. veo que es una persona con claridad de ideas, veo que es un empresario exitoso, veo que es una persona comprometida sin duda con el desarrollo nacional y considero que él podría tranquilamente encabezar una coalición social y democrática en donde el partido represente la izquierda democrática de esa coalición, sin duda, o la izquierda democrática de un frente popular y republicano que puede encabezar Roque Benavides, sin duda. Yo creo que es una alternativa. Pero todas estas cosas se tendrán que dilucidar con las semanas, porque no sé si el mismo Roque Benavides está en la disposición de postular o no. Y hasta donde yo sé, él ha declarado públicamente que no está interesado en la postulación presidencial. Pero si estuviese interesado o si se animase en los siguientes días o semanas, creo que sería un estupendo candidato a tomar en cuenta sin duda para estas articulaciones a nivel de coalición, como te digo, a nivel de frente. Eso habría que evaluarlo sin ninguna duda. Yo no estaría en contra de esa construcción, ¿no? Carla García o Alan Raúl García Nores, ¿los ves tú como candidatos ideales o candidatos idóneos, puesto que son los herederos políticos, ¿no? Son los sucesores políticos de su padre, ¿no? Del doctor Alan García Pérez, que para descanse, y tuvo finalmente un fatídico final, ¿no? Ya todo el mundo, todos nosotros lo conocemos, pero para ti, ellos, ¿los ves tú como candidatos presidenciales del APRA, Carla García? Porque te pregunto esto porque he escuchado rumores al respecto de querer cierto sector del APRA lanzar a la presidencia de la República a Carla García. No tanto escuchado por parte de Alan Raúl, pero por ser hijo de Alan, ¿no? Y bueno, también podría ser las otras hijas, pero creo que las otras hijas están abocadas a su vida familiar y a su vida profesional, pero por lo que se le ha visto a Carla García con un perfil más alto, políticamente hablando, eh, con respecto a sus demás hermanos, ¿no? Y también, ¿por qué no? Podría ser Alan Raúl, porque también es un profesional, es abogado de la Universidad de Lima, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves tú a un hijo, tú ves a un hijo de Alan García, o mejor dicho, a un García, ¿no? Como heredero de su padre, político, un heredero político de su padre, el doctor Alan García Pérez, como candidato presidencial del APRA en las próximas elecciones presidenciales? ¿Sí o no, amigo Quique? ¿Por qué? Yo tengo que guiarme por las declaraciones que he escuchado en algunos medios de comunicación y hasta donde vi, Milagros Leiva le preguntó eso a Carla y creo que ella respondió de manera negativa. Yo considero que tanto ella como Alan Raúl son dos jóvenes sumamente inteligentes y sería muy bueno que participen activamente en la política y sin duda en el partido de su padre. Creo que nadie podría estar en contra de que tengan una participación más activa. Todo lo demás, sin duda, tendrá que ser parte de un consenso colectivo en el caso de quien sea que postule a la presidencia, ya sea eh, Abel Salinas, ya sea Nidia Vilche si se anima, ya sea quien sea, va a tener que pasar por una elección interna, sin duda. Pero yo estoy a favor de que participen activamente en política y defiendan al partido de su padre. Creo que eso habla muy bien de ellos. Es una imagen, sinceramente, de mucho orgullo, ¿no? Porque hay tantas personas que pasan por la política y sus propios hijos ni siquiera sienten ningún tipo de interés en ella, y menos en defender su legado o en defender sus obras, que yo creo que en el caso puntualmente, por ejemplo, de Carla, que a la que veo muy activa en el Twitter, sin duda su participación aún mayor en el partido sería sumamente interesante. Yo la saludo y espero que sea así. Es una chica además carismática y muy inteligente. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Quique.
Por otro lado, tendremos aquí que Enrique Valderrama como próximo candidato al Congreso de la República, ¿sí o no? ¿Y por qué? Por favor, danos esa primicia para mi programa aquí en Conversando con Villegas. Tendremos a Quique Valderrama, Enrique Valderrama, futuro señor congresista, futuro parlamentario, futuro padre de la patria, para las próximas elecciones al Congreso de la República, dándose esa primicia aquí en mi programa, aquí en Conversando con Villegas. Por favor, Sí, por Quique, supuesto, Enrique por Valderrama. supuesto que estoy en la disposición de darte la primicia. Y la primicia es que no voy a postular a la elección parlamentaria. He tomado esta decisión ya hace bastante tiempo. Considero que el partido necesita ahora liderazgos que empiecen a fortalecerlo 24/7, es decir, que se aboquen absolutamente a la reconstrucción y al relanzamiento del partido. Y ahora mi obsesión principal es el relanzamiento del partido en el mediano plazo. Estoy visitando de manera digital comités regionales, conos de Lima de manera digital. Estoy empezando a construir equipos de trabajo alrededor de la construcción de la narrativa del partido, del programa de cambio social, una propuesta de reactivación operativa en donde estoy trabajando con una corriente nueva de muchos compañeros de diferentes edades, ¿eh? Y estamos fortaleciendo también la aparición de nuevos voceros. Por lo tanto, mi compromiso es con el partido y fortalecerlo de cara a los próximos años. No tengo ningún interés parlamentario en las elecciones de abril de 2021. Sin duda apoyaré al candidato presidencial, el que sea, y apoyaré seguramente a los candidatos jóvenes que tenga el partido, o nuevos en todo caso que tenga el partido, de acuerdo seguramente a aquellos que estén más cerca a mis principios y a mi forma de observar la política y la lectura del análisis político, que creo que es importante y fundamental en un momento tan delicado. Pero yo me quiero abocar 24/7 a la reconstrucción del partido de Aya de la Torre. Ese es mi compromiso. Excelente, amigo Quique. Muy bien, yo creo que ya estamos llegando a la parte final de la entrevista aquí contigo, amigo Quique Valderrama, no sin antes obviamente agradecerte una vez más por la gentil entrevista, la tan amable participación que has tenido conmigo el día de hoy y sobre todo esa eh, proactividad que tú siempre demuestras en el quehacer político. Finalmente, Quique, ¿algún punto final o puntos finales que tú quieras decir, señalar o plantear sobre el mensaje presidencial de Martín Vizcarra, sobre por fin, gracias a Dios, y coincido en ello, ¿no? Que he escuchado ahí a algunos analistas políticos decir que lo mejor del mensaje presidencial fue, o es, mejor dicho, que es el último mensaje presidencial de Martín Vizcarra. Eso para mí fue, digamos, grandemente o enormemente, por no decir casi lo único positivo. Aunque bueno, quizás siendo un poco positivos, en ese sentido, quizás lo único que yo le puedo rescatar del mensaje presidencial es que por lo menos se acordó de los niños huérfanos, ¿no? Que va a dar una pensión de orfandad, aunque con un monto totalmente ínfimo, ¿no? Modesto y mediocre de 200 soles, como si 200 soles va a alcanzar pues para el pago de alimentos de un niño, ¿no? De un adolescente hasta la edad de 24 años. ¿No? Eso no alcanza para nada en lo absoluto. Entonces, pero bueno, siquiera tomándolo por el lado amable, ¿no? Siquiera al menos, siquiera tuvo ese acto de cortesía, ¿no? Con los niños, con los huérfanos, porque este presidente definitivamente demostró ser un tipo indolente, una persona indolente, un tipo sin corazón, realmente. Este señor no tiene sensibilidad social, ¿no? Definitivamente. Más allá de que haya creado el Seguro Universal de Salud, pero finalmente es un seguro que no tiene cobertura real, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora en los tiempos de pandemia de coronavirus. Pero bueno, no quiero extenderme más al respecto, quiero escucharte a ti, si es que hay algún punto final o puntos finales que tendrías, que te faltó alegar o que tendrías tú que alegar con respecto al mensaje, por fin, gracias a Dios, al último mensaje presidencial de Martín Vizcarra. Por Solamente, favor, amigo, solamente aquí te puntualizar, escuchamos. solamente Sí. puntualizar un último detalle y una invocación. El detalle es que es absolutamente reprochable que el Estado peruano abdique en su obligación de ser el eje fundamental del impulsor de la infraestructura pública en el Perú y prácticamente vayamos a un esquema normalizado de contratos Estado-Estado que sin duda
deben esconder una gran corrupción. Eso me parece reprochable. ¿Acaso el Estado no tiene otros mecanismos? Yo me pregunto, ¿a quién le conviene esos contratos Estado-Estado? ¿Quién estructura esos proyectos? ¿Quién se lleva alguna comisión por la realización de esos proyectos Estado-Estado? Hay que investigar eso y luego del 28 de julio del año 2021 hay que ponerle la lupa a esos contratos porque te garantizo que así como hicieron lo que quisieron en Chinchero, acá también hay una gran corrupción oculta. Y lo segundo, la invocación a todos los demócratas, a todas las personas que se creen auténticamente republicanos y que además reivindican el mensaje de justicia social, hay que tratar de enfocar una agenda común, una agenda de cambio social para las siguientes elecciones del año 2021. Gane quien gane, a todos los partidos les digo lo mismo. Agenda social de cambio en el Perú tiene que ir básicamente por la lucha contra los oligopolios, contra el abuso de la banca, que es un punto fundamental, los intereses de las tarjetas de crédito, el costo del crédito más caro de América Latina, el abuso de las AFPs que sin duda es real y existe. No se solucionará con la demagogia que plantea Urresti sin duda, pero existe un abuso que hay que limitar sin ninguna duda. El abuso del duopolio del combustible en el país hay que también eliminarlo, hay que tratar nosotros de establecer una patria con más justicia social y el fin de estos oligopolios perniciosos. Y la construcción, sin duda, de la agenda social pasa también por la reactivación económica y del trabajo. Aquella corriente, y espero que el APRA sea eje troncal de esa corriente o represente esa corriente, que en el año 2021 convenza a los peruanos que en 60 meses puede generar 5 millones de puestos de trabajo, estoy convencido que va a generar un alto impacto electoral. Y desde nuestra posición, nuestro grupo intergeneracional dentro del partido aprista, estamos tratando de construir un programa para que el APRA pueda hacer lo suyo y presentarlo también. Te agradezco muchísimo la invitación, mi buen amigo Walter, que nos conocemos muchos años, sé tu Claro que sí. posición democrática y felicito esta iniciativa y cuando quieras a tus órdenes. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Quique. Dios te bendiga. Y Chao. adelante, adelante. Quique, antes de terminar, quisiera, por favor, un mensaje final para todos mis seguidores de aquí en Conversando con Villegas. Tu mensaje de Fiestas Patrias, tu mensaje por 28 y por 29 de julio para todos mis seguidores de mi canal aquí en Conversando con Villegas. Por favor, amigo Quique, adelante. Gracias. Estimados amigos seguidores de las transmisiones que realiza Walter Villegas semana a semana, considero que el esfuerzo que realiza nuestro amigo Walter es un esfuerzo fundamental e importante que consolida o que empieza a consolidar la corriente del periodismo ciudadano en el Perú, hasta este momento desconocida, y creo que hay que apoyarlo en ese esfuerzo, hay que compartir el contenido porque además he presenciado varias de sus entrevistas y tienen mucho contenido conceptual y no están exentas evidentemente del necesario ají político que tiene que haber. Les agradezco mucho por haberme escuchado hoy día y les pido que continúen compartiendo el contenido de Walter y viendo sus interesantes entrevistas. Un gran abrazo, que Dios los bendiga y sobre todo que nos dé salud en este momento tan difícil para la patria. Gracias. Muchísimas gracias, Quique. Gracias por todo. Que Dios te bendiga. Igualmente. Muy,